Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas. Son un montón quienes se están conectando. En principio agradecer a la universidad y a la facultad y a la carrera de psicología por invitarnos. Para nosotros es súper importante transmitir nuestro trabajo. También, obviamente, gracias a todas y a todos los interesados del alumnado y docentes que están allí escuchando. Creemos firmemente que entre todas y todos vamos a poder erradicar estas violencias con la participación de todos los sectores. Bueno, un poco a mí me toca esta presentación y moderación porque trabajo en el área de capacitación del Ministerio de la Mujer y de algún modo soy quien trabaja en la articulación de muchas de las instituciones, en particular de las instituciones académicas, con nuestro ministerio. Y también me van a ver muchas de ustedes y muchos de ustedes si hacen prácticas y demás, que van a tener de algún modo algún contacto conmigo porque soy quien organiza muchas veces los encuentros y demás con las distintas áreas de nuestro ministerio. El Ministerio de la Mujer fue creado en diciembre del 2019. Y dentro del ministerio se tomaron todas las áreas que conformaban la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas, que formó parte o empezó a formar parte del ministerio. En ese sentido, bueno, tenemos presente aquí en la jornada que va a hablar la doctora María José Cariñano, que es la actual secretaria de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas, que ella seguramente les va a explicar mucho mejor la estructura en relación al ministerio y al área operativa que es la secretaría, y que trabaja con lo que ustedes conocen como el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia. También está María Belén Sueldo, que es la directora general de Violencia, ¿sí? Que es una dirección nueva que se armó a partir de esta nueva estructuración. Y también va a estar hablando con ustedes María Jorgelina Edo, que es la jefa de los equipos de asistencia. María Belén Sueldo y Jorgelina Edo son las dos psicólogas y María José Cariñano es abogada de profesión. Bueno, y a mí me interesa un poco, vos decías, Fernanda, de presentar algunas otras formaciones y otras cosas de ellas. Bueno, primero decirte que las tres tienen una amplia trayectoria en trabajo en las políticas públicas desde diferentes lugares. María José Cariñano, bueno, hace miles de años que trabaja en este tema, en lo que es la gestión, en lo que es el armado de políticas públicas y también lo que es las cuestiones legales que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Ella ha estado atrás de resoluciones, de legislaciones, del armado mismo de lo que fue el Ministerio de la Mujer, de lo que es el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, así que la verdad que debo decirle que es un privilegio que hoy la puedan escuchar a ella en esta formación. María Belén Sueldo también es una histórica en el abordaje en violencia, trabaja hace muchísimo tiempo, ella fue trabajadora al frente del abordaje con las mujeres en situación de violencia y actualmente le toca, bueno, dirigir, digamos, lo que es la política de abordaje. Yo, bueno, siempre digo que las dos conocen la institución como la palma de su mano, realmente no solo lo que tiene que ver con el abordaje, sino también cada una de las personas que están allí, desde quien abre la puerta, digamos, hasta el último piso. Y María Jorgelina Edo, también, bueno, psicóloga, también ha trabajado en el abordaje en violencias, y actualmente dirige lo que es la intervención específica a los equipos, digamos, con los equipos. Así que bueno, también decirles que esta nueva situación de emergencia sanitaria nos dio a todas como institución adecuar y adaptar muchos de los dispositivos de intervención, ¿sí? No solamente en relación a las políticas públicas, a cómo se hacen las articulaciones con las instituciones, sino también en la relación directa con la situación específica de violencia. Así que bueno, creo que un poco todo ese atravesamiento va a estar presente en la charla de hoy. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar allí y vamos a darle la palabra primero a María José Cariñano. Fer, creo que vas a tener que ir habilitando a cada una. Perfecto, perfecto. Yo me silencio y cualquier cosa después me das la palabra. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes a todos, y bueno, igual que dijo Juliana,
Para nosotros siempre es un honor participar de todo lo que es la difusión de lo que hacemos todos los días. Como les contaba hace un ratito, nosotros entendemos a la violencia como de raigambre psicosociocultural y entendemos que para su erradicación necesitamos que se involucren todos los actores. Normalmente hay como frases que son muy dichas, pero es que no vamos a erradicar la violencia creando más juzgados, ni haciendo más leyes, ni abriendo más polos, si no logramos que todas las instituciones intermedias, la sociedad, a través de todas sus manifestaciones, se involucre y sea parte de lo que es esta lucha en contra de la violencia. Bueno, dicho eso, nuevamente agradecerles estar presentes. Yo qué voy a hacer, primero que nada les voy a contar un poco sobre el polo, que es el área que yo hoy dirijo. El Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia actualmente se encuentra en Entre Ríos 680, es un lugar físico, pero más allá de un espacio físico, es un concepto, es un modelo de gestión que llevamos adelante hoy en el Ministerio de la Mujer. El área la cual yo estoy a cargo es la Secretaría de Lucha contra la Violencia en la Mujer. Esta área fue creada hace 4 años y medio debajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero la temática de violencia en lo que es la administración pública provincial se remonta hace más de 14 años atrás. En el año 2006, Córdoba, y que esto siempre ha sido Córdoba pionera en un montón de cosas, saca la ley 9283 y ya tenía equipos técnicos trabajando en violencia, pero crea un área específica, una dirección de violencia. A medida que va pasando el tiempo y paralelamente, el Estado va creando distintos organismos para atender a las distintas violencias. Así se crea también lo que fue en su momento la Casa de la Mujer, que era para atender lo que son los delitos contra la integridad sexual, y después se crea la Secretaría de Lucha contra la Trata de Personas. Cuando se crea la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, lo que se hace es unir bajo un mismo concepto teórico todas estas violencias donde el principal sujeto al cual estas violencias atraviesan es a la mujer. Entonces tenemos las áreas de violencia familiar primero. Desde el año 2016 Córdoba también está adherida a la Ley Nacional de Violencia de Género. Después tenemos el área de delitos contra la integridad sexual y el área de trata de personas con sus distintas modalidades o manifestaciones. Pero aún en el área de trata de personas, en la manifestación de la explotación sexual, nosotros lo que vemos es la violencia en su tipología sexual, en su máxima expresión. Entonces, bajo una misma línea que une los parámetros de derechos humanos y las perspectivas de género, se unen toda esta materia en un mismo lugar. A nivel nacional todavía no están unidas todas las materias. Recién ahora el Consejo Nacional de Mujeres está pidiendo que la temática de trata en su modalidad de explotación sexual sea incluida como una violencia sexual, porque la Ley Nacional de Violencia de Género no la tiene incluida. Entonces, como les decía, esto es una cuestión de conceptos. Así se crea el polo como concepto donde se une en un mismo espacio físico lo que es la toma de denuncias, la asistencia y la protección a las personas, a las mujeres víctimas de situaciones de violencia. ¿Esto qué ha implicado? Y como les decía, de vuelta, esto es un concepto. Se unen en un mismo espacio físico distintos organismos, tanto del Estado provincial, del Poder Ejecutivo, como de los distintos poderes. Así nosotros tenemos actualmente en el polo la Secretaría de Lucha contra la Violencia. Perdón, ¿me escuchan? Me entró una llamada. La Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer. También están de lo que es el Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio de Seguridad. Hay un departamento específico de la policía, que es el Departamento
de asistencia a violencia familiar y de género, que acá en el polo están y hacen lo que es la entrega del dispositivo, botón antipánico y dispositivo dual, y se hace el monitoreo en espejo de lo que es esos dispositivos, que son dispositivos de protección. Además, tenemos una sala cuna. Hoy las salas cunas dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Esta sala cuna tiene una modalidad específica, distinto al resto de la sala cuna, porque en este caso asisten a los niños de 0 a 14 años, y están abiertas las 24 horas y los 365 días del año. La idea de la sala cuna fue tener un espacio donde los niños puedan estar mientras la madre hace la denuncia o mientras la madre recibe asistencia. Entonces tiene una lógica diferente al resto de las salas cuna. Además, con el Ministerio de Educación tenemos un convenio por lo que es la terminalidad educativa en 3 modalidades: primaria, secundaria y mamás adolescentes. Con Equidad y Empleo en su momento, hoy con el Ministerio de la Familia y, no me acuerdo bien el nombre, perdón, bueno, lo que era Equidad y Empleo, nosotros tenemos todos los programas de capacitación en oficios. Y eso es lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Además tenemos un centro de salud especializado en salud sexual y reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud. Eso es lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. En un convenio con el Tribunal Superior de Justicia y con el Ministerio Público Fiscal, se trajo físicamente acá 2 unidades judiciales especializadas. Así aquí está la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual y la Unidad Judicial de Violencia Familiar. Y en marzo de este año se ha creado la Unidad Contravencional de Género. De esta manera, ¿qué es lo que se quiso lograr? Atacar lo que se denomina la ruta crítica. La ruta crítica, ustedes cuando van a ver o van a estudiar la ruta crítica, se da en un contexto donde una persona que ha sufrido violencia toma la decisión de realizar la denuncia, de iniciar ese camino. Va a haber factores que contribuyan a ese camino y va a haber factores que obstaculicen ese camino. Parte de los factores que obstaculizan ese camino son las instituciones. El hecho de que una persona tenga que deambular de un lado al otro es el principal factor de desistir de tomar una denuncia. Además de la forma en la que se te atiende o la forma en la que se atiende a la mujer en estos casos. Entonces, cuando se crea el polo, se crea justamente para dar una solución a eso. Viene una mujer víctima de violencia y para que nosotros la asistamos no es necesario que haya hecho o no la denuncia. Entonces se la va a acompañar en ese proceso, hasta que ella esté lista para hacer la denuncia, y en el caso de hacer la denuncia, nosotros vamos a estar ahí y hoy articulamos en forma muy cercana con los juzgados y con las unidades judiciales, con las fiscalías, a la hora de la toma de medidas. Entonces se hace un seguimiento más cercano. Y en lo que hace asistencia, nosotros brindamos, va a hablar más en profundidad Belén y Jorgelina, es todo en sí, todo nuestro deber ser es para eso, es para brindar asistencia. La finalidad es empoderar a la persona, cortar el ciclo de violencia, ponerla en condiciones para seguir adelante. Para eso tenemos una serie de programas que, como les dije, se los van a decir Belén y Jorgelina. Además de esto, bueno, lo que hace a la protección, la idea ha sido trabajar con la policía en forma mucho más cercana. Actualmente se están monitoreando 4.000, más o menos 4.000 botones antipánicos en la provincia entera, lo cual es una cantidad inmensa. De todo el país somos la provincia con más monitoreos. Tenemos alrededor de 90 dispositivos duales. También somos una de las provincias con mayor cantidad de dispositivos duales. Se trabaja muy cercanamente con la policía, en todos los casos. Entonces, y además nosotros acá también tenemos un refugio, hay varios refugios que dependen de nosotros. Córdoba, en esto que siempre es muy particular, la legislación también nos ha permitido un montón de cosas. Nosotros, más allá de que existan las unidades judiciales acá, nosotros también podemos tomar la denuncia. En principio,
en principio y fuera de pandemia, de aquellos casos que no constituyen un delito. Vamos un poquito más atrás. Cuando hablamos de violencia, en principio es un concepto que implica una desigualdad de poder y un ejercicio de poder de uno sobre otro, afectando la vida, la libertad o la integridad física, económica, psicológica o sexual de una persona. Entonces, el esquema de los tipos de violencia es muy amplio. La violencia puede ser psicológica, la violencia puede ser económica, la violencia puede ser física o puede ser sexual. Estos van a ser los tipos, es decir, es cómo se ejerce la violencia. Por otro lado están las modalidades de violencia. Las modalidades va a ser el ámbito donde esa violencia se desarrolla o se desenvuelve. Así vamos a tener, por ejemplo, a nivel nacional se llama violencia doméstica, nosotros acá la llamamos violencia familiar, la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia reproductiva, la violencia laboral. Es decir, va a ser ese ámbito donde esa violencia se desarrolla o se desenvuelve. Volvamos a la denuncia ahora. No todos los hechos de violencia constituyen un delito. Yo sé que ustedes no son abogados, pero este es un concepto bastante simple. Nosotros somos frutos de sistemas que se denominan positivistas, con lo cual, ¿qué va a ser un delito? En sentido estricto, porque en sentido filosófico delito es toda violación a una norma, ¿sí? Y hay una norma fundamental que está garantizada por la normativa internacional que dice garantizar a la mujer una vida libre de violencia, con lo cual cualquier cosa que vulnerara ese derecho constituiría un delito. Bueno, eso filosóficamente. Ahora, efectivamente, prácticamente, un delito es aquel que está tipificado, que significa que está en un código específico, en este caso, el Código Penal, ¿sí? Entonces, vamos a tener delitos que vamos a tener hechos de violencia que están en el Código Penal y por lo tanto son delitos. Hay otros hechos que no tienen la gravedad suficiente para estar en el Código Penal, pero están en otro tipo de código, como es el Código de Convivencia en Córdoba, y esos van a ser contravenciones. Las contravenciones, como para darle un ejemplo, es cuando te gritan en la calle, es cuando en un colectivo te gritan o te amedrentan. El hostigamiento, que en España es considerado un delito, acá no. El acoso y el hostigamiento no son delitos, sí están como una contravención en el Código de Convivencia y por lo tanto van a tener un correlato contravencional. Ahora bien, no todos los hechos, como les dije, constituyen delitos. Por ejemplo, una violencia psicológica, una violencia económica no constituyen delito. Esos hechos que no constituyen delito, la ley nos faculta a nosotros, Secretaría, a tomar la denuncia, y nosotros la hemos tomado desde el año 2006 en el 0800. Ahora Belén les va a contar la diferencia o cómo hemos adaptado el sistema ahora en pandemia, que es distinto. Pero en general esa es la regla. Y aquel hecho que constituye un delito porque debe preservarse la prueba, porque debe hacerse un montón de cosas, se toma en la unidad judicial. Sin perjuicio de ello, cualquier funcionario, cualquier proveedor de los sistemas sanitarios, educación, salud, que en ejercicio de su función toma conocimiento de un hecho de violencia, constituya o no delito, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez que debe intervenir. Con lo cual, a todos ustedes, en el momento que tomen conocimiento, el día que estén ejerciendo su profesión, les va a caber esta responsabilidad. ¿Bien? Esto, después otro día si quieren lo vemos bien, con respecto al secreto profesional, la ley sí los exime cuando está en riesgo la persona, exime el secreto profesional. Como les contaba, Córdoba siempre es como muy a la vanguardia, muy especial. Entonces Córdoba en su momento crea lo que son los juzgados de violencia familiar, que son juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género. Estos juzgados se constituyen en un foro específico para la temática de violencia, que implica que van a ser un fuero netamente cautelar. Van a tomar medidas que van a implicar solamente tomar medidas
de vuelta, cautelares. Implica que son medidas que van a durar un periodo de tiempo limitado, no van a causar estado, no van a resolver sobre el final de la cuestión, no van a poner preso a nadie, pero tienen una finalidad: evitar la escalada de violencia y frenar la violencia. Estas medidas cautelares son, por ejemplo, la exclusión del agresor, el impedimento de contacto, la restricción de contacto, el determinar un régimen comunicacional con los hijos específicos, o los dispositivos de seguridad como es el botón antipánico. Ese fuero tiene solamente esa función. Paralelamente, si el hecho ha constituido un delito, va a investigar el fuero penal y va a ser en ese fuero donde se determine la culpabilidad o no, y en consecuencia donde se ponga preso a una persona. ¿Y por qué es tan importante por ahí que desde sus profesiones también sepan esto? Porque la persona, cuando toma esta decisión de hacer la denuncia, atraviesa por todas estas instituciones, y eso lo vuelve más vulnerable a la mujer. Esto de tomar la decisión y tener que ir a un juzgado a pedir cosas, tener que ir a una fiscalía a pedir otras, eso realmente genera en la persona mucha incomodidad, mucho incordio, y se vuelve muy complicado para la persona llevarlo adelante. Creo que cuando ustedes decidan ejercer la profesión, es parte de lo que deben conocer para saber a qué se está enfrentando una mujer. Bueno, no sé cómo ando con el tiempo, háganme alguna seña, no la veo ahora a Sandra. No sé cómo estábamos con el tiempo divididos. ¿Juli? ¿Se me fueron? Bueno, quedo abierta después a las preguntas, le paso la palabra a Belén, y bueno, cualquier cosa quedo a disposición. Es un placer. Está bien bajo el tiempo, lo que pasa es que no podíamos meternos en... ¿sabes qué te vamos a pedir? Si podrías habilitarle a Victoria Ayelo para compartir pantalla. En todo caso... Está habilitada, Juliana, está habilitada. Buenísimo, gracias, Fer. En todo caso, hacemos así para todas y todos quienes están escuchando. Vamos a hacer, bueno, las presentaciones, y después vamos a un momento de preguntas donde puedan ampliar María José, Belén o Jorgelina, y a las preguntas las pueden ir haciendo en el chat. Yo las voy relevando junto a Facundo, y bueno, nada, para hacerlas hacia el final, que tengamos un buen momento de intercambio. Bueno, adelante, Belén, creo que seguís vos. Sí, Juliana, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de verte. Bueno, tomando un poco las palabras y toda la conceptualización de la que habló María José, me parece importante resaltar para los profesionales que aborden situaciones de violencia, o profesionales de psicología que en consultorios puedan escuchar algún relato de violencia, tener conceptos básicos que son fundamentales, herramientas teóricas en su cabeza, que son el concepto de ruta crítica, como lo mencionó María José. Bueno, y hacer mención que desde el Ministerio de la Mujer se trabaja desde una perspectiva de géneros y derechos humanos. Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de las mujeres y de los hombres puede modificarse en la medida que no está naturalmente determinada. A eso nos referimos. Esta perspectiva ayuda a comprender profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque, el de la perspectiva de género, cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva de género plantea la necesidad de solucionar estos desequilibrios que existen entre hombres y mujeres. Además, es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades, de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos. Es decir, esto no solo se limita a las políticas focalizadas a favor de las mujeres.
Otro término importante a tener en cuenta que parece obvio, pero no mucho, pero por ahí es importante aclararlo, es que, como todos sabemos, el sexo hace referencia a los aspectos físicos que podemos observar objetivamente, como puede ser es lo que nos determina como varón o mujer, el pene o la vagina, a diferencia del género, que es una construcción social y cultural. La identidad de género vendría a ser el sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino, ser y sentirse hombre o ser y sentirse mujer. Otro dato curioso y no menos relevante, ahora entrando en el plan de contingencia que armó el Ministerio de la Mujer, es que la Organización Mundial de la Salud declaró la violencia contra la mujer en el año 2013 como una pandemia. Y en el año 2016 la ONU declara los femicidios como una pandemia también. Entonces, ante esta situación del aislamiento preventivo y obligatorio, las mujeres se encuentran atravesando una doble pandemia. La pandemia de salud y la pandemia que ocurre puertas adentro de sus hogares. Se está poniendo personas para admitir en mi pantalla, perdón. Un dato también a tener en cuenta es que desde el 1 de enero al 30 de junio se registraron en Argentina 162 femicidios. Sucedió uno cada 27 horas en promedio general, y la mitad fueron en plena cuarentena. Es importante conocer que el 70% de las situaciones de violencia ocurren en los hogares, y esta situación de aislamiento puso a las mujeres en una situación de mayor desventaja. Y el no contar con la posibilidad de salir de sus hogares, de movilizarse, este confinamiento llevó a las mujeres y a las personas en situación de violencia a convivir 24 horas con sus agresores, lo cual generó situaciones de altísimo riesgo para las mujeres, hijos e hijas, y una mayor vulnerabilidad para la familia. Es por ello que desde el Ministerio de la Mujer se generó un plan de emergencia humanitario y un plan de contingencia. La primera acción que dispuso la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, a fin de mantener el funcionamiento de la Secretaría, fue dictar una resolución ministerial, la número 36, por medio de la cual declaró a la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer como una actividad esencial, ¿sí? A este trabajo. Así como a todos los servicios vinculados a la protección, la existencia de víctimas de trata y violencia de género. Dentro de este plan, la determinación prioritaria se dirigió a reforzar el dispositivo de recepción de denuncias, asistencias, consultas por vía telefónica, así como las actividades de la Brigada de Protección a la Mujer, que es un servicio que funciona 24 horas dentro del Polo de la Mujer, y del refugio, que también funciona 24 horas los 365 días del año. Para ello, para poder diseñar este plan de emergencia, gran parte del personal de todas las áreas fue reasignada a tareas vinculadas al 0800, mediante la modalidad de teletrabajo, y por los cuales se asignaron 100 profesionales pertenecientes a las carreras de psicología, trabajo social y abogacía. Todo esto se reorganizó en 4 turnos durante la semana de 6 horas y 3 turnos durante el fin de semana. Todo esto para dar respuesta a las necesidades que tenían todas las mujeres en situación de violencia. El personal correspondiente a las áreas de brigada y del refugio trabajan de manera presencial y articulan con las coordinadoras del 0800, brindando así la asistencia a las personas en situación de violencia, intercalando 15 días de manera presencial y 15 días de manera a través de sus hogares con el teletrabajo. Un dato que les quería comentar es que la línea del 0800, como dijo María José, fue creada por la ley 9283 en el año 2006, que siempre funcionó las 24 horas, los 365 días del año. Y con este plan de contingencia se reforzó el servicio reubicando a estos 100 profesionales.
para que brinden la tarea de asistencia, contención y reforzándose especialmente la toma de denuncia. Córdoba, como dijo María José, Córdoba es la única provincia del país que puede recibir denuncias de manera telefónica a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas, que pertenece al Poder Ejecutivo. Estas denuncias, antes de la pandemia, eran las abarcadas en esta ley, que eran las que no constituían delito. Tras el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde el Ministerio de la Mujer se impulsó un convenio y se realizó una acordada con el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Superior de Justicia, donde se podían tomar a través de la línea del 0800 denuncias que constituía delito. En este caso, las abogadas que toman denuncias realizan un reporte penal que se deriva de manera urgente a las unidades judiciales para que puedan actuar de manera inmediata, ya sea para tomar las medidas de protección necesarias. ¿Sí? La línea de se reforzó y se fortaleció la línea de atención gratuita del 0800 del Ministerio de la Mujer, y a su vez se habilitó una línea de WhatsApp, porque hay situaciones de tanto riesgo que muchas veces no permiten a la mujer realizar un llamado porque están con el agresor dentro de la casa. Entonces esta línea de WhatsApp permitía que las mujeres escriban un mensaje de texto, lo que lo volvía más seguro. Entonces ella ponían, por ejemplo, estoy en una situación de violencia, me sucede tal situación, puedo hablar de tal horario a tal horario. Entonces el WhatsApp articula con las operadoras del 0800 y en el horario que la mujer solicitaba que se le llame, ahí se hacía la intervención. Debimos implementar una reestructuración rápida para evitar la circulación de personas en la sede del Ministerio y garantizar la continuidad en la atención y solución a situaciones de violencia y vulnerabilidad de mujeres, niños, niñas en el marco de la pandemia. Sinceramente no pudimos cerrar el lugar ni restringir la atención, porque la violencia se acrecentó en este tiempo de pandemia. Esta reestructuración, no obstante, tras esta reestructuración, se mantuvieron las líneas de intervención de las diferentes áreas, o sea, se siguió trabajando en las diferentes áreas, al fin de garantizar el seguimiento de casos de mujeres que ya estaban recibiendo atención en la Secretaría. Estas áreas que siguieron trabajando, ya sea presencialmente o con guardias pasivas o activas, debieron adaptar su trabajo habitual a las nuevas condiciones, al tiempo que diseñar e implementar nuevas estrategias de recepción y resolución de demandas en un contexto sanitario y social excepcional. El edificio permaneció abierto en todo momento, con las personas responsables de cada área, con los mandos medios, personal superior, y con partes de algunos equipos técnicos, de manera presencial. Las unidades judiciales que funcionan en el primer piso, las unidades especializadas en violencia familiar y en delitos contra la integridad sexual, también permanecieron abiertas. A través de la línea del 0800 se garantiza la escucha, la contención, la protección, la asistencia, el asesoramiento legal y psicológico. También se articulan con, el 0800 está formado como por 3 niveles. Un nivel de operadores que reciben la demanda inmediata, el segundo nivel es de coordinadoras, que están formadas por trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Entonces, si el equipo de operadores necesita el apoyo de los coordinadores, deriva la llamada, ya sea porque corresponde a una toma de denuncia, porque corresponde a una contención psicológica, o corresponde a algún apoyo de las trabajadoras sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los programas de restitución de derechos con los que contamos en el Polo de la Mujer, que son las ayudas económicas, las ayudas Nuevo Rumbo, subsistencia y Nuevo Rumbo alquiler,
y el programa Nueva Vida, las trabajadoras sociales que realizaban trabajo desde el 0800 hacían varias entrevistas y evaluaban la situación social y económica de las mujeres. Por lo cual, todo ese sistema de ayudas se continuó dando y se facilitaron las herramientas para que la mujer no tuviera que acceder al ministerio. Se hizo todo a través de vía telefónico o por videos de llamadas por WhatsApp. Y así se pudo ayudar a las mujeres a que en el caso de que no pudieran ser, en el caso de que estuvieran con alguna vulnerabilidad social, poder ayudarlas y trabajando conjuntamente con los equipos de psicólogos para fortalecerlas y que continuar, una vez fortalecida la mujer, pudiera buscar un alquiler u otro lugar donde resguardarse. Deja de hacer un... Bueno, entonces cada turno se dispuso, a ver, pasa la placa, Vicky. Durante cada turno el equipo asignado, bueno, como ya les dije, se compuso de operadoras y coordinadoras. Particularmente el trabajo de las coordinadoras profesionales incluyó el seguimiento psicológico vía telefónica a aquellas víctimas que se habían puesto en contacto con la línea del 0800 y que hubieran sido derivadas por profesionales que mantuvieron un primer contacto y lo consideraron necesarios. Dichos seguimientos implican la contención, la escucha activa, la orientación y diversos señalamientos, valoraciones, requerían de derivaciones y el pedido de intervención a los equipos de abogados para la toma de denuncia. Es importante recalcar que el valor que tiene esta primera escucha, cómo tenemos que estar atentos como profesionales, porque quizás sea la única oportunidad que tenga esta mujer de comunicarse y pedir ayuda. Quizás es la única vez que se anime a hacerlo o que esté en una situación de riesgo donde pueda comunicarse. Entonces ninguna llamada es menor. Todas las tomamos con la importancia y la gravedad que requieren. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Voy a seguir con, bueno, esas fueron las distintas áreas que actuaron en el 0800. Como balance general, podemos afirmar que el trabajo realizado en torno al 0800 cambió ciertas dinámicas de intervención. A nosotros como equipo nos requirió una reestructuración y un repensar de nuestro abordaje de manera permanente. No fue lo mismo lo que pensamos en marzo que lo que fuimos organizando hasta el día de la fecha, tras haber pasado 6 meses y haber podido ver cada situación que se presentó, desde situaciones de calle, desde situaciones de violencia, mujeres que no tenían dónde alojarse, mujeres que necesitaban resguardarse en otro lugar que no fuera Córdoba, porque allí en otros centros tenían sus redes de contención. Entonces fue un trabajo arduo que requirió del diseño e implementación de nuevas formas y parámetros para evaluar, para realizar las evaluaciones de riesgo. No es lo mismo realizar una entrevista con la persona al frente, donde uno puede ver lo gestual, todo lo comportamental, sino que al hacerlo de manera telefónica cambia mucho la dinámica. Entonces hubo que repensar estas nuevas formas. Se propiciaron innumerables nuevas estrategias a la hora de acompañar a mujeres en situación de violencia, se crearon lazos directos e inmediatos con las mujeres atendidas. Esta experiencia con el 0800 fue muy enriquecedora para el equipo de profesionales, ya que puso a prueba las capacidades de reinvención frente a la demanda de cada llamada recibida. Algunos números de llamadas que tenemos hasta la fecha son, hasta la fecha hemos recibido 32.000 llamadas en el 0800 y más de 6.000 WhatsApp. Y hemos tomado a través de la línea telefónica 5.942 denuncias. Es una cantidad inexorable, de verdad que como ministerio también asumimos funciones
de otros organismos del Estado para poder dar respuestas a la violencia que vivían las mujeres que estaban en aislamiento. No sé si queda alguna pregunta. Otra cosa que me gustaría comentarle es que también se habilitó, nosotros contamos con el Centro Integral de Varones, que atiende a varones agresores y varones víctimas de violencia. Entonces se habilitó una línea telefónica y una línea de WhatsApp, para que allí los varones, que ya sea que estuvieran bajo programa o que por primera vez lo necesitaran, pudieran comunicarse. Fue de gran ayuda esta línea porque había muchos varones que sentían que su tensión iba aumentando y que en cualquier momento podían irrumpir en un episodio de violencia, y los equipos técnicos del Centro de Varones apoyaban a esta persona dándole las técnicas con las que ellos trabajan para bajar la tensión que estaba acumulada. ¿Qué pudimos detectar? Algunas apreciaciones generales de lo que pudimos detectar estos 6 meses en cuanto a las llamadas, es que se pudo observar mayor presencia de consumo problemático de sustancias entre las mujeres, un incremento de conflicto entre padres relacionado a los niños y niñas y los regímenes comunicacionales, sobre todo el inicio del aislamiento. Se advirtió que se usaba a los menores como conflicto, el impedimento de contacto y las denuncias por maltrato a las madres hacia ellos, como una estrategia de los varones agresores para continuar ejerciendo violencia. También hubo muchas consultas de las mujeres con medidas cautelares que estaban próximas a vencerse. Las mismas se prorrogaron por 90 días cuando se declaró el aislamiento social preventivo obligatorio. Se visibilizaron situaciones de violencia, particularmente de abuso sexual en adultos mayores, ya sea que hayan denunciado o no. Hubo aumento, los casos eran de altísimo riesgo, la mayoría. Se advirtió una alta demanda de conflictivas vinculares, familiares o de pareja, que no constituían situaciones de violencia. Conflictos entre vecinos, gran demanda en mujeres con trastornos psiquiátricos, gente que no tenía dónde permanecer. Bueno, ante todas estas consultas y todo esto que hemos observado, fuimos generando con los equipos diferentes estrategias, articulando con distintas áreas del gobierno, sobre todo para articular todo lo que era el consumo problemático. Articulamos con salud mental, con el área de emergencia social del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, si bien uno dice 32.000 llamadas, pero tras esas 32.000 llamadas hubo muchísima gente que trabajó para poder dar respuesta y protección a esa víctima. Esto implicó articular con la policía, con el 101, hacer innumerables operativos. Y otra cosa que quería contarles es que si bien en épocas pre-pandemia los botones antipánicos se entregaban acá en el Polo de la Mujer a través de la División de Género de la Policía, otra de las medidas del plan de contingencia fue llevar los botones a los hogares de las mujeres víctimas de violencia. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Jorgelina, porque si bien pensamos que la pandemia duraría un par de meses, transcurridos 6 meses hubo que repensar todas las formas de abordaje y las necesidades que tenían las mujeres de contención, y Jorgelina les va a presentar el plan que se diseñó para el abordaje de las mismas. Muchas gracias. ¿Podéis habilitar el audio? Iniciar audio. Ahí estamos. Sí. Bueno, buenas tardes. En principio agradecer a la universidad por esta invitación, al igual que mis compañeras, me parecen espacios súper importantes. Y además aprovecho para agradecer tanto a la ministra como a Belén y a María José por haberme invitado a coordinar
los equipos técnicos dentro del polo. Quiero contarles que yo fui parte de estos equipos técnicos durante muchísimos años, y considero que es un equipo no solamente formado y especializado, sino que pudo adaptarse a esta nueva circunstancia de una manera absolutamente eficaz. Bueno, para comenzar a hablar de las intervenciones en violencia, me resulta importante primero revisar algunas definiciones de violencia desde donde nosotras enmarcamos nuestro trabajo, ¿sí? Aclarar primero que entendemos a la violencia de género desde una perspectiva social. ¿Qué quiero decir con esto? Entendemos a la violencia hacia las mujeres como una violencia que es intencional y selectiva hacia la persona que la recibe. Además de estos objetivos individuales que tienen las personas que ejercen violencia, creemos que existen también objetivos de control y sometimiento que obedecen a fines de género de carácter global, ¿sí? Es decir, que estos objetivos tienen que ver con mantener relaciones de poder patriarcales en las que las mujeres nos encontramos en una posición de subordinación. Estas violencias hacia las mujeres adquieren múltiples formas, ¿sí? Desde violaciones sistemáticas, mutilaciones de los genitales, matrimonios concertados, tráfico de mujeres para distintos fines, hasta violencia en los medios de comunicación, estamos tan acostumbrados a ver, el sexismo en la publicidad, el acoso sexual, etcétera. Lamentablemente tenemos infinitos etcéteras para seguir nombrando. A continuación voy a hacer referencia a 3 definiciones de violencia, a lo mejor esto es medio pesado, pero voy a leer estas definiciones porque son en las que nos enmarcamos en el trabajo cotidiano. Primero, la definición de violencia de género de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU dice que violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. La segunda definición tiene que ver un poco con lo que nos nombraba María José, que es la definición de violencia familiar desde nuestra ley provincial número 9283, que dice que la violencia familiar es toda acción y omisión y o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, moral, psicoemocional, sexual y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque ésta no configure un delito, ¿sí? Y la última definición de violencia, que es violencia hacia las mujeres, está enmarcada dentro de la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres, la número 26.485, a la que nuestra provincia adhiere, por supuesto, y dice que la violencia hacia las mujeres es toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su integridad personal. ¿Sí? Entonces decimos que todas estas violencias que venimos nombrando tienen en las mujeres que atendemos consecuencias físicas y psicológicas devastadoras. Y para poder realizar intervenciones reparadoras en estas mujeres que han atravesado una o varias de estas violencias, primero tenemos que conocer ciertas características o rasgos que presentan mientras están atravesando o luego de atravesar estas situaciones de violencia. La principal característica con la que nos vamos a encontrar en estas mujeres es la baja autoestima, ¿sí? Estas mujeres difícilmente piensan por sí mismas y siempre están condicionadas por sus parejas. Es muy común que piensen que todo lo que hacen está mal y que todo lo que les pasa es culpa de ellas, ¿sí? Las mujeres por lo general en las primeras entrevistas justifican, minimizan, sienten mucha culpa de lo que les está pasando, y no solo las afecta dentro de su casa, sino que trasladan esta inseguridad también a otros ámbitos, teniendo dificultades también para poder relacionarse, por ejemplo, en reuniones sociales, lo que las hace más vulnerables por la imposibilidad de pedir ayuda o de empezar a hablar de lo que les está pasando. También se les dificulta emprender búsquedas laborales o crear proyectos propios, lo que también las pone en una situación de vulnerabilidad, porque crea una dependencia económica real hacia sus parejas, que a veces esta dependencia actúa como un obstáculo para poder salir de estas situaciones de violencia, ¿sí? También es importante tener en cuenta que estas mujeres se encuentran muy debilitadas psicológicamente. Por lo tanto, a veces, como decía en las primeras entrevistas,
el relato de ellas puede resultar confuso o dudoso, así que siempre que vayamos a realizar intervenciones con mujeres que atraviesan o hayan atravesado situaciones de violencia, es importantísimo respetar los tiempos que ellas necesiten para comenzar algún proceso, ¿sí? De lo contrario, cualquier intento de intervención seguramente se va a ver interrumpido. Ahora voy a pasar a presentarles dos tipos de dispositivos que estamos implementando con el equipo de asistencia a raíz del contexto de emergencia sanitaria. Como ya explicó Belén, estos dos dispositivos están enfocados a trabajo con mujeres. Como ya explicó Belén, dentro de cada equipo y turno del 0800 hay supervisoras profesionales que son encargadas de realizar los seguimientos a los casos que lo requieran, ya sea por su complejidad o porque se trate de casos de alto riesgo. Estas supervisoras profesionales son psicólogas y trabajadoras sociales. Después de pasados 3 meses aproximadamente de la atención telefónica, se fueron sumando cada vez más y más casos de estas características. Y tuvimos que empezar a pensar un dispositivo donde se pueda realizar un acompañamiento de las mujeres que sea de un modo más general. Entonces, junto a algunas profesionales del equipo, se idearon los talleres reflexivos e informativos virtuales de acompañamiento a mujeres que hayan requerido seguimiento desde el 0800 en los meses de pandemia. El objetivo de estos talleres reflexivos es continuar con el acompañamiento semanal a través de grupos reducidos, brindando información y generando un espacio de escucha y contención a las mujeres que hayan sido asistidas durante la pandemia desde la línea 0800. La modalidad con que se realizan es así: se realizarán reuniones virtuales con frecuencia semanal, en grupos reducidos de mujeres de hasta 5 mujeres por encuentro, eso es lo primero que ideamos, a través de sus teléfonos celulares por medio de la aplicación de WhatsApp. Serán 3 encuentros en total y el ciclo se va a repetir una vez que terminan esos 3 encuentros con nuevas participantes. Cada encuentro tiene un tema específico que comienza y termina ese día. Se van a realizar 3 talleres por la mañana y 3 por la tarde de lunes a viernes, con el objetivo de que haya variedad de horarios para que las mujeres puedan incorporarse en el horario que puedan participar. Estos encuentros van a tener 1 hora y media de duración y van a estar coordinados por una profesional que debe propiciar un espacio de escucha y contención, pero con el objetivo principal de transmitirles herramientas y estrategias para que estas mujeres puedan accionar en el contexto de aislamiento, pudiendo así reducir los riesgos y fomentando el autocuidado, y a su vez pudiendo repensar actividades para cuando puedan retomar sus espacios laborales y sociales usuales. Los temas a trabajar en los encuentros van a ser el ciclo de la violencia. En esta ocasión el ciclo de la violencia va a estar enfocado en la visualización de la manipulación y la violencia psicológica que habitualmente ejercen los agresores. ¿Por qué queremos trabajar con este enfoque? Para que ellas puedan sostener las medidas de resguardo que han solicitado en las denuncias realizadas y evitar situaciones de riesgo. No nos olvidemos que todos estos temas están pensados para trabajar dentro de la situación de aislamiento. Medidas de resguardo en este contexto de aislamiento, se van a trabajar estrategias para pedir ayuda en caso de necesitarlas, poder estar en contacto con el exterior, con familiares, con vecinos, con personas amigas, para que puedan pedir ayuda. Y también vamos a trabajar las estrategias de autocuidado para la salud física y mental de estas mujeres. ¿En relación a qué? A las sensaciones que nos ha provocado a todas y a todos la situación de aislamiento, y la posibilidad de pensar esta situación como una situación transitoria para poder generar proyectos a futuro. Como así también vamos a tratar de propiciar canales de acercamiento a los centros de salud para que la salud en general de las mujeres, y sobre todo las mujeres que requerimos de alguna atención, algún control anual ginecológico, no se vea interrumpido en esta situación de aislamiento. Por supuesto que también les vamos a brindar teléfonos útiles para este contexto de aislamiento. Actualmente quiero aclarar que estos talleres se están realizando desde una nueva plataforma que es Meet. Arrancamos con WhatsApp, eran grupos reducidos, pero ahora, como la demanda sigue aumentando, es necesario que haya lugar para más mujeres en cada espacio de taller. Entonces decimos que los talleres tienen como objetivo informar y brindar herramientas para prevenir nuevos hechos de violencia en esta situación de aislamiento. La extensión de la pandemia en el tiempo, que nos ha sorprendido a todos y a todas, nos llevó a pensar un nuevo dispositivo de abordaje de manera virtual. Y acá viene el segundo. Pero esta vez la demanda viene de los pedidos de tratamiento por medio de los oficios judiciales. Es decir,
que la mayoría de las mujeres que habían realizado denuncias a través del 0800 empezaron a recibir de manera conjunta oficios donde se les solicita que realicen y acrediten la realización de un abordaje psicosocioeducativo. Entonces, el abordaje grupal que nosotras realizamos de manera habitual en el polo, de forma presencial, lo tuvimos que repensar y adaptar para poder implementarlo de manera virtual. Junto con una de las licenciadas del equipo, la licenciada Arévalo, comenzamos el proceso de reclutamiento y formación de los grupos de mujeres para dar respuesta a esa demanda. Vale aclarar que no solo las mujeres que tienen oficio, sino también las que solicitan un abordaje de forma espontánea, pueden ser incluidas en los grupos si cumplen con los criterios de inclusión. Actualmente están funcionando 5 grupos que son coordinados por la licenciada Arévalo desde su domicilio, y la idea es poder seguir implementando junto a otras profesionales que están abocadas en este momento al 0800, la apertura de nuevos grupos para poder seguir brindando la atención durante todo el tiempo que demande esta situación de pandemia. Entonces, el segundo dispositivo es la psicoterapia grupal online, que a diferencia de los talleres, tiene un objetivo más profundo, que es la reconstrucción y la autonomía de mujeres que hayan atravesado situaciones de violencia y el desarrollo de habilidades que les permitan reconocer y establecer relaciones libres de violencia. Lo primero que se hace es una entrevista telefónica a cada mujer que demanda este espacio y se evalúa la situación para poder ser incluida o no en el espacio grupal. Decimos que van a poder participar de estos espacios grupales las mujeres que hayan atravesado o estén atravesando situaciones de violencia de género familiar, mujeres que presenten o no oficio judicial y requieran hacer el tratamiento, y mujeres, por supuesto, que posean dispositivo y conexión a la red de Internet, un requisito que se nos volvió indispensable en estos tiempos. Y no podrán participar de los espacios grupales, primero, mujeres que tengan trastornos psiquiátricos no estabilizados, mujeres con consumo problemático de sustancias sin tratamiento estable, mujeres que conviven con la persona que ejerce violencia. Quiero aclarar que este requisito de la convivencia con la persona que ejerce violencia lo hemos incorporado ahora porque usualmente en los grupos presenciales, por supuesto que no lo tomamos como un requisito excluyente, sino por el contrario, creemos que es indispensable que mujeres que aún convivan con su agresor tengan algún espacio de escape y de escucha y de identificación de herramientas para poder salir de esa situación. Pero en este momento consideramos que no solo era riesgoso para ellas estar participando de un espacio virtual en donde se puedan hablar temas que puedan despertar alguna situación de violencia en su pareja, sino que también necesitamos ser cuidadosas con las demás participantes de los talleres. Entonces lo incluimos como un requisito para que no formen parte de estos espacios. Por último, mujeres que estén atravesando una situación de violencia que implique un riesgo alto, es decir, que corre peligro su vida y que ella no pueda visualizarlo en ese momento. En estos casos lo que realizamos es una derivación a psicoterapia individual, o le pedimos a alguna de las supervisoras psicólogas que están en el 0800, si ellas no tienen alcance a un centro de salud, que realicen un seguimiento telefónico para poder ir trabajando el reconocimiento del riesgo al que están expuestas y hacer algo en función de correrse de esa posición y salir de esa situación, para después sí poder incluirlas en un espacio grupal. Este dispositivo grupal se desarrolla de la siguiente manera. Van a ser 12 encuentros en total, es un periodo más largo en el tiempo, son 3 meses aproximadamente, es un encuentro semanal de 2 horas de duración. En cuanto a la cantidad de participantes, son 5 como mínimo y 10 como máximo. Es de modalidad semiabierta. Esto quiere decir que se pueden ir incorporando nuevas participantes al grupo durante los 3 primeros encuentros, para después cerrar este grupo hasta finalizar el proceso. Cada encuentro consta de un encuadre predeterminado, donde por supuesto se comienza con el saludo de las participantes, después se realiza una revisión o un reconto del encuentro anterior, para que haya un hilo conductor en todo el proceso. Después se presenta la propuesta de trabajo de ese día, se pasa a la realización de la actividad, y luego se realiza la puesta en común del trabajo para terminar con el cierre. Es de suma importancia saber que en este contexto el cierre de cada encuentro debe estar orientado a destacar aspectos positivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apagamos la computadora no sabemos en qué situación queda la mujer que está interviniendo en estos talleres. Entonces no es lo mismo que cuando lo hacemos presencial, muchas veces ellas se toman un tiempito y cuando cerramos el grupo manifiestan alguna situación particular, podemos dedicarle algunos minutitos para resolver situaciones emergentes.
Entonces, por eso recalco que es muy importante que se termine cada encuentro con aspectos positivos, ¿sí? No obstante, esta planificación, cuando trabajamos con personas que están en situación de violencia, pueden suceder demandas espontáneas que tienen que ser atendidas, ¿sí? Entonces tenemos que tener la capacidad de flexibilizar lo que planeamos para poder atender esas posibles demandas. ¿Por qué? Porque estas demandas pueden implicar un riesgo alto que necesitan ser abordadas en ese momento, ¿sí? Los temas a trabajar dentro de estos grupos psicosocioeducativos son el ciclo de la violencia, pero a diferencia de los talleres que lo hacíamos con el objetivo de que estas mujeres puedan visualizar la violencia psicológica, esta vez va a ser de un modo más profundo y se va a trabajar en este espacio en relación a sus vivencias del ciclo dentro de su trayectoria de vida. Se va a trabajar la autoestima con el fin de potenciar la autovaloración y la autoaceptación. Se van a trabajar los roles, los mandatos y los estereotipos de género para poder desnaturalizar el ejercicio de la violencia. Los derechos de las mujeres y los derechos sexuales, la desculpabilización para poder visualizar el ejercicio de violencia y no volver a justificarlo, y vamos a también trabajar el reconocimiento de las habilidades y las técnicas para la búsqueda laboral o el logro de la independencia económica de estas mujeres. Además de estos dos dispositivos, quiero contarles, estos son específicamente con intervenciones con mujeres, desde el área de asistencia, también se están realizando atención a niñas, niños y adolescentes. Esta atención está a cargo de la licenciada Cecilia Barros, que es nuestra psicóloga de niños, y el abordaje lo realiza de diferentes maneras. Por un lado, en este momento, después de varios meses de pandemia, está realizando atención presencial en la institución solamente 2 veces por semana, con casos derivados, específicamente de la línea 0800, desde el Centro Integral de Varones, y derivados por oficio judicial, que por supuesto la situación lo amerita. Como también los casos que habían sido postergados por esta pandemia y que requieran volver al tratamiento. También se implementaron, ella está implementando, talleres virtuales con las y los responsables de los niños y niñas, con el objetivo de acompañar y orientar en este contexto particular, como nos decía Belén, donde la tarea de crianza puede resultar estresante y derivar en ejercicios de malos tratos hacia los más pequeños de la familia. Otro modo de encuentro de taller lo realiza con las mamás, con los niñitos y niñitas, y ella con el objetivo de recrear momentos de intercambios amorosos a través de actividades precisas de carácter lúdico o psicoeducativo. Todas estas actividades hacia niños y niñas y adolescentes están enmarcadas desde la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes y del modelo de parentabilidad positiva y del buen trato. Desde nuestro equipo de trabajo, nosotras sostenemos y creemos que los dispositivos grupales en general son una parte esencial del proceso para poder salir de situaciones de violencia. Dentro de estos espacios se desarrolla la empatía, el reconocimiento de los pares y la identificación con las vivencias de las participantes. Por eso creemos siempre que luego de haber logrado una visualización de sus vivencias propias de violencia y el riesgo al que están expuestas, es de suma importancia que estas mujeres atraviesen algún momento por un espacio grupal para así poder cerrar el proceso completo y adquirir herramientas para evitar o al menos visualizar y modificar posibles situaciones nuevas de violencia. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una frase que para mí resume el motor y la verdadera importancia de poder repensar siempre nuestras intervenciones y reformular el modo de implementarlas con un único objetivo, que por supuesto es el de transformar desde donde estemos lo impuesto para poder fomentar la igualdad de derechos y de este modo reducir el ejercicio de violencias en el mundo. Esta frase es de Enrique Pichón Rivière y dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Muchas gracias. Bueno, no sé quién continúa. Sí, por supuesto que abierta. No, sí, déjalo abierto, Coqui, si querés Belén y a María José les pedimos que se incorporen porque hay algunas preguntitas para ampliar un poco la información. Ahí a María José habría que habilitarle y a María Belén Suelo para que puedan tener el micrófono abierto.
Bueno, es más que nada algunas preguntas que para aclarar, me parece, pero creo que son importantes para ampliar la información. Las hago todas juntas, si les parece, y creo que van dirigidas como a todas. Bueno, una de ellas tiene que ver con preguntas. Dice, todos los tipos y modalidades de violencia que no constituyen delito, ¿son tratados desde el Código Contravencional de Género? Esto me parece, María José, que está bueno que vos puedas contestarlo. Igual les hago las otras. Después, bueno, preguntaban cuáles son las medidas puntuales en pandemia, pero entiendo que esa pregunta se fue contestando con lo que dijo Belén y lo que dijo Jorgelina, fue el comienzo. También piden material, que esto se lo dejamos a las organizadoras de la Católica, por ahí para mandarles a las personas, o preguntarnos a nosotros, pedirnos, y ustedes después se los mandan por mail, a los mails donde se inscribieron. Después otra de las preguntas era en relación a, bueno, ¿cuál es el requisito para ser alojadas en el refugio para las personas del interior, a dónde tienen que llamar y demás? Y otra cosa que yo lo agrego en relación a una pregunta que vi, que me parece importante aclarar, en relación a esto que vos decís, María José, del modelo de gestión, ¿qué instituciones conforman lo que es el polo? Y por ahí, ¿cuáles son las competencias de cada una? Siendo obviamente el Ministerio de la Mujer quien coordina las acciones. Nada, eso, que me parece importante por ahí aclarar. Y bueno, después pasarles obviamente los contactos. ¿Querés vos, Majo? Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, les cuento. No todos los hechos de violencia que no constituyen delito son una contravención. ¿Bien? Hay hechos de violencia que no están plasmados o configurados con ninguna pena. La contravención, al igual que el delito, tiene que estar tipificada, la persona tiene que ser culpable, con lo cual se hace con intención, y tiene que tener una sanción. Tanto el Código Contravencional como el Código Penal prevén sanciones de distintas medidas. Pero hay hechos de violencia que no van a estar en ninguno de los dos, ni en el Código Penal ni en el Código Contravencional. Nosotros cuando hablamos de los tipos de violencia, y especialmente la violencia psicológica, es una de las peores violencias. No siempre la peor violencia es aquella que se manifiesta a través de un golpe. La violencia, como les decía a las personas, más que todo en el ámbito de la violencia doméstica, la violencia familiar, están atravesadas su vínculo por situaciones de violencia. Muchas de esas situaciones son violencia psicológica, el menosprecio constante, ahora tiene un nombre que se llama gaslight, no pronuncio bien el inglés, pero si ustedes lo buscan, es un nombre específico. En realidad a mí siempre me sirve buscar el origen de los nombres, y el origen de ese es una película de la década del 50, donde un hombre que quería quedarse con la fortuna de su mujer, lo que hacía era prendía las luces de la casa, las apagaba, prendía la hornalla de gas y le decía a ella que ella lo había hecho y que se estaba olvidando. Esta historia de generar en la persona un desequilibrio, bueno, eso no tiene ningún correlato ni en el Código de Convivencia ni en el Código Penal, como para darles un ejemplo. Esto del menosprecio constante, el maltrato, o lo que constituye también la violencia económica, esto de controlar el dinero, de cuánto gastaste, por qué lo gastaste, cómo te vestís, todo eso no tiene ningún correlato, ni contravencional ni penal. Pero sí va a poder establecerse estos mecanismos cautelares de protección. Perdón, Majo, para agregar también lo que es la violencia simbólica, que se trata de esta violencia que ejercen las personas que ejercen violencia y que solo es percibida por la persona que la recibe, ¿sí? Ese es otro tipo de violencia que es devastadora y que las hace, como dice Majo, desequilibrarse en el momento que la están percibiendo. Esa también es una violencia que el común de la gente no ve, pero que sucede y que también es contemplada para poder brindarles ayuda a las víctimas. Y que no está ni en el Código Penal ni en el Código de Convivencia. Pero me parece importante aclarar que nosotros en el polo de la mujer
partimos de la base y de creer el relato de la mujer. Y todo el sistema gira en torno de ayudar a esa persona. Entonces, es un lugar donde no hace falta que haya una denuncia. ¿Se escucha bien ahí? No hace falta que la mujer denuncie, puede venir a pedir asesoramiento o ayuda o incorporarse en los grupos psicosocioeducativos. Nosotros tenemos como ideología partir de la creencia del relato de la mujer. Bueno, eso que les decía Belén tiene toda una importancia en lo que es la materia judicial. Nosotros hoy estamos en un estado de derecho donde, por garantía constitucional, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y esto qué implica? Que judicialmente es la persona, la víctima, la que tiene que demostrar que el agresor es agresor. ¿Sí? Bueno, nosotros trabajamos conjuntamente con el Poder Judicial en los fines de desandar esos conceptos que, si bien tienen una justificación en esto del poderío que tiene el Estado sobre los individuos, entonces en función de eso están el derecho a defensa y la inocencia de vida, también en este mismo contexto no debemos dejar de ver lo que nos pide también la ley, que es la perspectiva de género, esa perspectiva que nos pide la ley, y que ahora ustedes deben haber escuchado con la ley Micaela, que nos pide que aprendamos y entendamos, aún quienes están ejerciendo el poder judicial, que existe como una escala de poder distinta, donde el varón, tan solo por el hecho de ser hombre y ser varón, está en una situación de privilegio y ejerce poder sobre la mujer, y no en un contexto individual, sino en un contexto social. Para nosotros existe el patriarcado en sí mismo como un componente social, y tiene que ver con esto, con estos ejercicios de poder, como yo les decía antes, con esta coyuntura psicosociocultural con la que hemos sido criados todos y de las que todos somos parte, y en eso, y bueno, y lo que más o menos Belén les ha contado sobre género, entonces en ese contexto el sistema judicial tiene esos bemoles, si se quiere, y nosotros tratamos de trabajar muy unidos a los fines de ir corriendo esos parámetros. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, las competencias de las instituciones, también tiene que ver con esta lógica y esta lógica conceptual de que para nosotros, en realidad, todo se centra en la persona. Todos los organismos que estamos, o nuestra finalidad es la persona, asistir a la mujer víctima de violencia, a la mujer y sus hijos, hijas e hijos víctimas de violencia. En consecuencia, todos los organismos vamos a tener que girar alrededor de la persona. La concepción nuestra es, no cumplimos la función porque esto es lo que nos corresponda, y nada más, y acá se acabó mi función y le corresponde a otro. Si excede mi función, va a ser, valga la redundancia, mi función, en realidad mi obligación, derivar a la persona en forma eficiente y asegurarme que esa función, que no es mía y le corresponde a otro, como en este caso el Poder Judicial, se cumpla. Por eso era lo que yo les decía, que nosotros trabajamos muy juntos a la hora de, bueno, a ver, la persona decidió hacer la denuncia, bueno, que la denuncia se le tome, que se consiga la medida cautelar en tiempo y forma, valorar el riesgo, que los equipos valoren, porque a veces cuando la persona viene y hace la denuncia, es como un momento único, muy cortito, la persona está cansada, entonces puede no decir todo lo que la atravesó. Y uno puede esto, lo que les decía recién, relatar cosas que por ahí la unidad judicial o el sumariante que toma la denuncia no ve grave. Recordemos, por ejemplo, que una amenaza, si bien uno lo podría encajar dentro de lo que es la violencia psicológica, la amenaza sí es un delito. Entonces, te encontrás con las amenazas sutiles, y que los equipos son quienes lo pueden valorar. Y, por ejemplo, hemos tenido casos de una frase que para mí fue como, raro, vas a ver crecer el pasto de abajo. Eso es una amenaza de muerte.
Entonces, para los equipos, valorar eso, la gravedad de esa frase, es muy importante. Entonces quizás el sumariante que toma la denuncia no lo ve tan gravoso, porque no conoce la persona y todo su ciclo, pero los equipos sí. Entonces nosotros contribuimos. ¿Qué le hace falta al Poder Judicial para tomar la decisión? ¿Un informe? Bueno, lo hacemos. ¿Qué le hace falta? ¿Que yo ayude a la mujer a poder ampliar la denuncia? Bueno, la hacemos, la llevamos, la traemos. Es decir, se rompen los límites de que esto es lo que me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque ya no estoy centrada en la institución, sino que estoy centrada en la persona. Nuestro motivo por el cual existimos es para atender a la persona, y lo entendemos o lo entendemos, no hay otra opción. No estamos para generar algo para el Estado, no estamos para generar, solo para asistir a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. María José, agrego algo a esto que decís vos. ¿Sabés qué? Esto que decís vos, que giramos en torno a la persona y que muchas veces tenemos que tener unos protocolos. Un momentito, porque le retumba el audio, ahí está, y después lo abrís. Bueno, no, esto que dice María José, trabajar en torno a la persona. Nosotros tenemos protocolos en cada área de qué se debe hacer y qué no se debe hacer y cómo actuar ante cada caso. Pero sinceramente cada caso es único, cada caso requiere de formas de intervención diferentes, lo cual nos cuesta mucho ajustarnos a un protocolo, pero sí tenemos en claro que nuestro objetivo final es resguardar a la persona como primera instancia, es protegerla, y luego fortalecerla para que pueda salir del círculo de la violencia. Y por eso yo les hablaba de estos conceptos teóricos que hay que tener muy presentes a la hora de trabajar, como es el ciclo de la violencia, para entender la conducta de la mujer, cuando va pasando por las distintas etapas, y sobre todo por la etapa de luna de miel, donde el agresor pide disculpas, donde promete una vida maravillosa, y la mujer muchas veces se retracta de esta denuncia, se quiere retractar de esta denuncia que está haciendo. Es como el síndrome de la mujer maltratada, que es parecido al de Estocolmo. Tienen sentimientos ambiguos hacia el agresor, sentimientos de amor, es la persona que eligió para formar una vida, tienen hijos en común. Entonces quizás está llegando la policía y ella está preocupada para que no le hagan daño, para que no vaya preso. Entonces, toda esa lógica de la mujer que sufre violencia, que la tiene naturalizada y quizás sea de manera transgeneracional, que haya de generación en generación se transmiten estos patrones. Entonces, bueno, para poder trabajar en violencia tenemos que entender todas estas variables, ¿no? Y no juzgar. Porque uno dice, uy, todo lo que hice, todo lo que asesoré, todo lo que acompañé, y al final ahora vuelve con el agresor. Probablemente esto suceda. Es muy difícil romper con estos patrones de violencia, con estos estereotipos. Se puede y se logra, pero también hay que darle el espacio a la mujer que pueda ir elaborando y deconstruyendo todos estos patrones culturales, y desandar toda esta violencia que quizás la vive desde antes de nacer. Una pregunta quería hacer, Juliana. Teniendo en cuenta, digamos, cuánto se ha avanzado a nivel conciencia social, a nivel política, a nivel centros de asistencia, en relación a la temática, ¿por qué creen ustedes, y no espero que tengan la respuesta, sino más bien como hipótesis, que no se ve reflejado en los índices de femicidios o aumento de la violencia contra la mujer? Es decir, por un lado hay una gran conciencia, o por lo menos comparado en relación a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y por qué no lo vemos reflejado, y qué es lo que deberíamos estar haciendo que no hacemos. Otra vez, no espero que tengan la respuesta. No, sí. A ver, es la pregunta que nos hacemos todos. Perdé cuidado, Fernando, que todos los días trabajamos en esto.
Yo recuerdo la primera conversación cuando llegué al Polo con, en ese momento, otro ministro, y cuando Claudia planteó, bueno, vamos a hacer el Polo con esto, con esto, con esto, dijo, bueno, y entonces van a bajar las denuncias. No, no van a bajar. Es decir, vos estás abriendo una puerta. Hay una realidad, es decir, esta pregunta tiene como una doble respuesta. Por un lado, hay una realidad que estaba oculta, es decir, hasta no hace mucho se hablaba de crimen pasional, de algo adentro de la casa, de lo que pasa en ellos, no nos metemos. Bueno, hoy ya no es así, hoy todos se meten, hasta ahí nomás porque hay que diferenciar lo que es Córdoba capital de lo que es interior. Las lógicas son distintas. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros adherimos muchísimo a Rita Segato, y Rita Segato cuando habla del orden patriarcal, es como que es reactivo, es como si fuera un virus, dice ella. Es como la primera vez que uno la lee a Rita, dice, opa, ¿qué pasó? Es como muy fuerte. A medida que uno la va leyendo y la va escuchando, es como que van decantando conceptos de ella. Entonces, Rita ahí tiene dos conceptos. Primero, esto de que habla de un orden patriarcal. Ese orden patriarcal nos abarca a todos, en el cual todos estamos inmersos. ¿Y por qué no se ve? Y porque es como el pez que no ve el agua. Así de simple. El pez no ve el agua en la que está. La va a ver en el momento que pueda salir. Eso es con respecto a esto que hablamos de lo privado. Y después, este orden patriarcal también es reactivo. Entonces, de alguna forma, quiere seguir ejerciendo. A ver, y esto en ningún momento es varones contra mujeres, porque los ejercicios patriarcales pueden estar realizados por mujeres. ¿Sí? Es una forma de ejercer el poder, es una forma de entender el poder y de entender lo que se denominan castas. Así como cuando hablamos de castas sociales, bueno, acá tenemos, en el género, tenemos castas. Entonces, nosotras como mujeres, en realidad, desde nuestra formación, hemos sido formadas para sostener parte de ese patriarcado, que es sostener la casa, sostener los hijos para que el hombre trabaje. Poniendo el rol en este otro, que sea el otro el rol proveedor. Pero recordemos que eso al hombre también lo carga de toda una responsabilidad. Nosotros tenemos, yo tengo 45 años, tenemos hombres de mi edad, porque ya yo creo que las generaciones que nos vienen, vienen con otra cabeza. Pero tenemos hombres de mi edad que no han llorado nunca en la vida, y no van a llorar, porque un hombre no llora. Un hombre no puede ser débil, un hombre no puede tener problemas, un hombre no puede tener dudas. Es mucha la carga que también se tiene sobre los hombres, así sobre las mujeres. Entonces, este sistema en realidad nos hace a todos como esclavos de este sistema. En ese concepto, bueno, ese sistema también resulta reactivo, y por eso seguimos viendo esas reacciones. Y estos aumentos. A ver, de vuelta, yo soy una convencida que esto va a cambiar cuando todos cambiemos. A nosotros mismos nos cuesta todos los días desandar en nuestra cabeza patrones que tenemos aprendidos. Bien o mal, cuando hablamos de deconstruir, vamos a hablar de revisar los cimientos que fueron la base de nuestro pensamiento. Cómo nos tenemos que casar, con quién nos tenemos que casar, cómo tenemos que criar los hijos, con qué... A ver, de vuelta. Y esto, siguiendo lo que decía Belén y las chicas, la pandemia nos ha puesto de cabezas a todo. Bueno, a la mujer la volvió a cargar. Chile, el 70% de las trabajadoras que están afuera en los sistemas sanitarios, en los sistemas de enfermería, son mujeres. Pero adentro nos volvimos docentes, nos volvimos responsables de la casa, siempre se sobrecarga, y volver a rearmar esas cuestiones en la familia, porque todas deben tener un compañero, en el caso de que lo tengan, que pueden dividir las cosas y compartirlas, y eso es, pero muy valorable. Pero no todas las mujeres lo tienen así, todavía sigue habiendo mujeres distintas. Entonces, por eso es que nosotros, puesto que yo les decía, hasta que todos no
no logremos entender, no logremos repensarnos nosotros, mínimamente esto, repensarnos, repensar las actitudes, trabajar muchísimo sobre los noviazgos, las ideas románticas, son durísimas, es decir, a ver, uno de los expositores de las diplomaturas anteriores, a mí, cuando lo dijo, dije, uy, ¿cómo aprenden la sexualidad los hombres y cómo aprendemos la sexualidad las mujeres? Los ejercicios del aprendizaje sexual son totalmente diferentes. De vuelta me retrotraigo a la gente de mi edad, ¿no? Pensemos que los más jóvenes ahora piensan diferente. Los hombres, cuando los de mi edad tenían que ir a debutar o alguien los llevaba, y entonces, o aprendían con películas pornográficas, donde tiene una envergadura lo que se ve adelante, que no es real. Es decir, hay una mujer a disposición de un hombre y hasta la cara es de sufrimiento, y no importa, importa solo el placer del hombre. Ahora, por contraposición, ¿cómo aprendemos las mujeres? Y no, tenemos los libros de Cenicienta que vienen y la besan, tenemos, no sé, yo siempre digo lo mismo, Ricardo Montaner que dice, con sábana de seda te llevaré hasta el cielo, es decir, imágenes totalmente contradictorias, y eso es lo que nos ha formado. Entonces, en ese contexto es que se encuentra hoy la violencia, el patriarcado, las respuestas. De vuelta, soy una convencida que si todos participamos, si todos nos involucramos, es la única manera. Y sí, obviamente, que se involucren desde las edades más tempranas, por eso es tan importante la educación sexual integral, por eso es tan importante que en las universidades se hable, que los profesionales salgan formados y tengan conciencia de eso. Yo egresé hace 25 años, ¡ay, qué un montón de años! No, 23 años, de Derecho de la Católica. Nunca escuché la palabra violencia. Entonces, creo que, bueno, esto es lo importante, ser parte y entender de que todo un camino, siempre falta, y no está todo dicho, y creo que hay más modelos para aprender y para aplicar, y mientras estemos pensando y mientras haya más profesionales, bueno, creo que esa es la única salida. También agregar, María José, que la sociedad civil está tomando otra envergadura, otro compromiso a través de los movimientos de mujeres que antes no se veían como se ven ahora, han alzado su voz y ya no hay sector de la sociedad que no las escuche. Yo creo que este cambio va a ser paulatino y hago hincapié en lo que es la ESI, la educación, formar a nuestros niños desde pequeños va a ayudar a cambiar toda esta cultura patriarcal. Bueno, gracias Majo y Belén. Hay varias preguntas y comentarios lindos para todas, pero si quieren, como para respetar el tiempo, podemos cortar acá y nos comprometemos, Fernanda, nosotras a enviar material para complementar sobre bueno, esta charla y sobre el trabajo que hacemos en el Ministerio de la Mujer, y también obviamente invitarlas a las nuevas jornadas de la diplomatura, donde ahí también ampliamos muchísimo la mirada en relación a nuestro trabajo, o a las teorías y a los autores y autoras que seguimos, y también obviamente decirles a todas y a todos los que están escuchando, es que, digamos, este es el inicio también de algo mucho más grande en relación al ministerio y a la carrera de psicología, así que quédense con ganas, entonces también van a querer hacer sus prácticas con nosotras, van a querer saber más sobre la institución, y para nosotras siempre van a ser bienvenidas y bienvenidos a eso, ¿no? No queda aquí, digamos, esto. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Claudio, Lucy, si tenían alguna pregunta o algún comentario para las chicas. Tal vez a Lucy haya que darle, habilitarle el micrófono. Ahí, chicos, dale, prueben. Ahora sí. Gracias, Fer. Bueno, no, agradecerles muy especialmente a cada una, a cada uno. Me alegra como miembro de la Universidad Católica que estemos haciendo y ya en continuidad con un camino que venimos recorriendo desde
espacios de género, de formación de género, de equipos de investigación donde estamos trabajando cuestiones de violencia de género, y eso con una gran red de la USJAL, las universidades jesuíticas de toda Latinoamérica, en donde las temáticas de violencia de género las hemos tomado como un compromiso social muy importante. Así que me alegra muchísimo poder sumarme a esto también en relación a lo que se está trabajando desde el Polo de la Mujer acá en Córdoba. Simplemente recordar por alguna de las cosas que decía María José, y que me imagino que conoce totalmente este texto, pero bueno, son de efectos profesionales de docente, y entonces siempre se me vienen cosas. Recomendar particularmente un librito que, como es argentino, no es tan caro, que se llama justamente Las mentiras, violencia de género, las mentiras del patriarcado, que salió en el 2017 y que va hablando de muchos mitos del patriarcado que sostienen la violencia de género, entre ellas el amor romántico, el decir, no, claro, me cuida, me quiere, y por eso me pregunta cada rato qué estoy haciendo, dónde estoy, etcétera, cuando es un control que comienza por esas pequeñas cositas y en qué puede terminar. Entonces, bueno, simplemente volver a agradecerles y esperemos tenerlas nuevamente el año que viene y seguir trabajando juntos. Gracias, Lucy. Ahí la licenciada Mariel Castaño, creo que había levantado la manito, que es una profe de la facu o de la carrera. No sé si le pueden dar el Sí, le habíamos dado el audio a Claudio y ya estamos con Mariel. Adelante, Claudio. Bueno, sí. Perdón. No hay problema. En principio fue un placer escucharlas y admirable el trabajo que estuvieron haciendo y que están haciendo, mejor dicho. Creo que darían muchísimas cosas para poder discutir, compartir. Estaba leyendo detenidamente el chat y en varios momentos aparece la palabra amor, ¿no? O sea, la violencia y el amor, o los crímenes pasionales y demás. Creo que sería también un punto muy interesante como para tomarlo en el sentido de, bueno, ¿qué entendemos por amor? Y viniendo desde el psicoanálisis, ¿qué es esto de Eros puesto al servicio de la vida, ¿no? Pero lo tío, sé que no hay más tiempo y seguramente creo que no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando, y desde ya muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros.